Bueno chicos, acá voy a presentarles y a darle una guía simple, espero que me puedan entender sobre cómo aplicar las normas APA al trabajo o más bien al proyecto que la instructora de ética solicitó hacer. Lo vamos a hacer bajo las normas APA sexta edición, que es la del año pasado. Bien, les voy a mostrar acá en un documento en blanco ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a empezar a utilizar normas APA? Yo tengo primero, en primer lugar, tengo que definir el tipo de letra. De acuerdo a APA es la Times New Roman en tamaño 12. Otra de las cosas que hay que considerar es que todo el texto que se utiliza en APA, excepto para los títulos y para lo que tiene que ver con la portada y subportada, todo lo demás yo lo voy a utilizar alineado a la izquierda, excepto en esa parte que es donde lo voy a centrar. Si se va a tratar de un título que puede bien ser el marco de referencia o marco teórico o marco legal, si en algún caso el proyecto de ustedes lo requiere. Bien, otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es lo que tiene que ver con el espaciado y el interlineado. En normas APA sexta edición se puede utilizar el interlineado de 1.5 o el interlineado de 2, cualquiera de los que ustedes consideren. Igual todo también depende de quién lo solicite. Si ustedes les dice que lo pongan a 1.5, lo ponen a 1.5. Si la instructora lo pidió a 2.0, ustedes lo aplican en 2.0. Yo en este caso lo voy a dejar en 2.0, que es lo que normalmente se utiliza, y entonces a partir de allí yo empiezo a redactar un texto basado en las normas APA. Acá les tengo un ejemplo de un proyecto que yo ayudé a hacer a un chico de la Armada Nacional y les voy a explicar cómo se debe hacer una cita según las normas APA sexta edición. Aquí hay un ejemplo. Aquí dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009, mire, es muy importante que si ustedes van a citar a un autor, lo tienen que citar primeramente por un apellido, si es una persona, o si se trata de una entidad no gubernamental o gubernamental, siempre, y si tiene siglas, siempre deben colocar el nombre largo, luego el año, deben abrir paréntesis, que en este caso lo dijo en el año 2009, y lo que voy a hacer es después de eso poner las siglas y no se deben poner dentro de un paréntesis porque ya hay un paréntesis previo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de esta cita? Que como es una cita menor a las 40 palabras, ¿cómo me doy cuenta yo cuando un texto que yo estoy citando es menor a 40 palabras? Lo que hago es seleccionarlo y me fijo aquí en esta parte de acá donde están contándose las palabras y ahí me dice que hay 31 palabras. Entonces, como tiene 31 palabras, yo lo que voy a hacer es simplemente abrir comillas, primero las comillas, cito el texto, cierro las comillas, pongo punto y luego nuevamente aquí abro un paréntesis. Esta P que está acá es el número de la página. Como se trató de la Organización Mundial de la Salud y fue un documento encontrado en internet, entonces a pesar de eso, aquí ella tenía un número de página que es la página 24. Si ustedes por lo menos utilizan un libro en PDF o un libro físico, si lo extraen desde donde lo extraigan, siempre tienen que tener en cuenta el número de la página desde donde lo extrajeron. Ya cuando se trata, por ejemplo, de una cita que es mayor a las 40 palabras, ¿cómo sé yo eso? Nuevamente hago el conteo y aquí me dice que este texto, esta cita que estoy haciendo acá, tiene 46 palabras, nuevamente aparece acá. Entonces, como es un texto más largo, yo lo que hago es ponerlo independiente. ¿Cómo lo hago? Simplemente, nuevamente lo selecciono, le doy un clic derecho y aquí donde dice párrafo, entonces lo que voy a hacer yo es ponerle 1 centímetro de sangría. Esto simplemente usted lo puede hacer de manera manual, que vendría siendo así, o en su defecto, si lo quiere disminuir o lo va a aumentar, entonces simplemente utiliza estas flechitas. Ya sea tanto a la izquierda como a la derecha, tiene que ponerle 1 centímetro a ese texto que es mayor a 40 palabras. Acá continúa el interlineado doble
y entonces yo lo que hago es darle a aceptar. Igualmente, aquí estamos citando un decreto. Si fuera de un autor, una persona, también haríamos lo mismo. Y finalmente, o sea, yo coloco el año acá. Aquí en este caso, como se trataba de un decreto, no era necesario ponerlo entre paréntesis, pero si se trata de un autor, de una persona, sí hay que ponerlo. Y al final, después de la cita, yo lo que hago también es nuevamente colocar el número de la página desde donde lo extraje. Otra cosa a tener en cuenta en la aplicación de las normas APA es que si de pronto ustedes quieren utilizar gráficos o hacer tablas, si no son suyas, si son tomados de otra fuente, de otra persona, ustedes siempre deben citarlo. Así ustedes hagan nuevamente el gráfico o la tabla, ustedes deben citarlo desde donde lo extrajeron. En este caso, yo como no fui yo quien lo hizo, aquí simplemente decía fuente, que en este caso es este autor que se apellida Díaz en el año 2018 y el número de la página desde donde lo extraje. Si se trata, por ejemplo, de una tabla, les voy a mostrar una tabla elaborada propiamente por mí. Esto ya es a nivel del marco legal. Entonces yo lo que voy a hacer también es importante ponerle el número a las gráficas y a las tablas. Como en este caso se trata de una tabla, la tabla número 2, yo simplemente lo pongo en negrita con el mismo tipo de letra, y para darle un título a esa tabla, porque las tablas y las gráficas deben ir tituladas, lo pongo en negrita y lo pongo en cursiva. Como fue algo hecho por mí, entonces yo al final de la tabla o de la gráfica, porque aplica para los dos casos, lo que hago es decir fuente propia, fuente dos puntos propia, así, sin más allá, sin más acá. Otra de las cosas que también es importante tener en cuenta es lo que tiene que ver con la parte de las referencias bibliográficas. Si bien allá al principio habíamos citado a la Organización Mundial de la Salud, entonces allá fue una cita, aquí es una referencia. Miren, la manera en la que se debe referenciar, lo deben colocar así como aparece aquí, referencias, o listado de referencia o referencias bibliográficas, pero aconsejo simplemente colocar referencias. Bueno, entonces, Organización Mundial de la Salud, entonces yo llego, coloco acá la entidad, que en este caso fue la OMS, abro el paréntesis del año en que la OMS dijo eso, que fue en el año 2009, lo cierro, pongo un punto. Luego de eso, lo que hago es poner el nombre del documento o del libro, del artículo desde donde yo lo extraje, que en este caso decía Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente. Después de decir eso, yo lo que hago es colocar la ciudad o el país desde donde se hizo ese informe o ese documento. Y si el documento yo lo extraje de internet, le coloco la partícula esta que está acá, la palabrita esta que dice recuperado, o también pueden utilizar la palabra disponible. Entonces añaden el enlace desde donde lo extrajeron. Ya si por ejemplo se trata de un autor, de una persona, les voy a poner el ejemplo acá, del autor Reynoso, que fue uno de los que cité ahí en el documento. Si se trata de una persona, entonces yo coloco Reynoso, que es el primer apellido, una coma, después de eso coloco la primera letra del primer nombre, le pongo un punto porque en este caso hay dos autores, una coma, y luego de eso coloco el apellido del otro autor en el mismo sentido. Luego de eso un punto, luego abro acá el paréntesis, coloco el año, pongo punto, cierro el paréntesis también, coloco el nombre del documento, que en este caso fue un documento también encontrado en internet de unos investigadores, y coloco acá el enlace desde donde lo extraje. A ver, otro ejemplo que podría ponerles. Bueno, miremos acá. Bueno, este ya es un libro. Aquí coloco también el apellido. Ahí es muy importante que tengan presente que las referencias se deben colocar en orden alfabético. Es muy importante.
Coloco nuevamente acá el apellido, el nombre, la primera inicial del nombre, el año, y acá va el título del documento, la ciudad, la editorial, en este caso que fue McGraw-Hill, y como es un libro que tiene una identificación en particular, que es esta que aparece aquí, se la pongo. No es necesario que ustedes se la pongan, sino para no enredarse tanto con eso. También es fundamental que en el momento en que ustedes vayan a hacer las referencias, ustedes deben seleccionarlo todo, o antes de eso, si quieren aplicarlo, deben seleccionar todas las referencias bibliográficas, y lo que van a hacer es esto: lo seleccionan, le dan un clic derecho, aquí donde dice párrafo. Entonces lo que yo voy a hacer acá es ponerle 0 centímetros de sangría tanto a la izquierda como a la derecha, y aquí donde dice especial, yo lo que voy a hacer es ponerle sangría francesa de 1.25 centímetros. Ustedes pueden o ponerlo así o editarlo, miren, 1,25 centímetros, y le doy a aceptar. ¿Para qué? Para que me quede las referencias así como aparecen aquí actualmente, de esta forma. Entonces creo que en materia de las normas APA, las cosas más esenciales sobre cómo se debe citar, sobre cómo se debe referenciar es de esa manera, cómo deben utilizar un texto mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras, para nuevamente hacerles, para reiterarles cómo se hace. Entonces les voy a mostrar otra vez cómo se debe referenciar si es mayor o menor a 40 palabras. Bueno, por lo menos aquí dice los autores Arévalo y Avendaño en el año 2004. Es muy importante que utilicen conectores. Ya se los había dicho la vez pasada. Afirman, sostienen, preceptúan, indican, establecen. Siempre utilizar conectores. Entonces, como esto nuevamente es menor a 40 palabras, yo lo que hago es fijarme acá. Ahí dice que tiene 38 palabras esa cita. Entonces abro nuevamente aquí comillas, cito lo que los autores Arévalo y Avendaño dijeron en el año 2004, cierro las comillas, pongo un punto y pongo el número de la página desde donde yo lo extraje sin poner punto al final. Eso es para las citas que son menores a 40 palabras. Por allá se oye el sonido del grillo como en la clase de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, creo que es como todo. Aquí nuevamente les muestro cómo se debe citar se debe colocar una cita que es mayor a las 40 palabras. Esto no lleva comillas. Bueno, entonces lo selecciono, le doy clic derecho, me voy a donde dice párrafo, le añado 1 centímetro de sangría. Es muy importante esto que dice acá, sangría, tanto izquierda como derecha. Y le doy a aceptar. Ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Sé que al principio puede parecer un poquito tedioso estar citando cosa por cosa, pero verán que al final todo tiene unos resultados positivos porque el trabajo se ve más organizado, mejor presentado, y eso a la larga pues les va a beneficiar en todos los procesos que hagan de aquí en adelante. Acuérdense, miren, algo que se me estaba escapando decirles es que en APA, como les había establecido al principio, se alinea a la izquierda y la primera línea del texto debe llevar sangría aplicada a 1.25 centímetros. Vamos a seleccionar y les voy a mostrar. Esto es, yo aquí estoy trabajando con las normas APA de este año porque así se lo exigieron, pero como la instructora pidió sexta edición, entonces les voy a mostrar. Selecciono, aquí miren, las normas APA nuevas piden 1.27 centímetros, pero nosotros acá con la sexta edición
le quitamos ese 7 y le ponemos el 5, entonces le damos donde dice primera línea 1.25 centímetros, eso es aplicar sangría, y le damos en aceptar. Así de simple. Solo la primera línea es la que va a tener la sangría aplicada. El resto del texto va a seguir alineado a la izquierda. Sí, se ve un poquito como desordenadito, pero es así como lo establecen las normas y hay que acogernos a ellas. Entonces, chicos, creo que es todo lo que tenía que decirles en torno a eso. Espero que sea de utilidad para ustedes. Si tienen alguna inquietud o duda, estaré atenta. Chao.